Diálogos del Maestro con la Humanidad, libro volumen 1, parte 6. Despierta, hermanos, despierta. Sucede a veces que mi palabra pareciera contradictoria, porque el camino es largo y la manifestación a través de cada uno la tengo que hacer a veces de ciertas características, que siendo la diferencia en cada uno de vosotros, mis hermanos, hablo y digo lo que cada uno viniste a hacer. Y aunque tengas diferentes características, algunos están entre mis hermanos que tratan con enfermos violentos, adictos de toda clase de adicción, en un estado de intransigencia y dominación de adicciones, aficiones y neurosis. Ellos a veces manifiestan mi voluntad y lo tienen que hacer con palabras muy fuertes que les llegan a equilibrar porque encuentran en su desvarío mi presencia cerca de ellos. Y sus violentos arrebatos y en sus aparentes desequilibrios, la fuerza de la manifestación receptora o perceptora a veces ha sido necesaria para auditar a las mentes equilibradas y por ello yo me manifiesto. Y te doy las gracias por dejarme manifestar a través de ti para ubicar a aquellos que en su violencia no entiendes y no entienden que se están destruyendo a sí mismos. A veces hay que ir hasta los abismos para sacarlos a ellos, estando en sus diferentes grados de evolución o involución manifestativa del ser humano. Mi manifestación llega a ellos según cada uno necesita y me sumerjo en su religiosidad usando sus propias palabras para atraerlos a mi camino. Pareciera mi palabra contradictoria porque unos no la entiendes, porque en ese momento no voy hacia ti, sino a aquellos que están perdidos en consecuencias que los atrapan en vicios y adicciones. Y hasta esos abismos tengo que llegar con su dialecto, su forma de entender, para llamarles mis hijos, mis amores, porque vengo a salvarte de ti mismo, y tengo que penetrar su humanidad para poderlos constituir poco a poco en sobrios y serenos. La tabla de salvación que les produce mi presencia ubica su manera, y en esa mayoría perdida en su necesidad de salvación, ya ni siquiera celeste, solo de su vida física. Tengo que hablar en su lenguaje y hacerme a su linaje, ir hasta los abismos para hacerme presente en su presencia, y no como una luz en su conciencia, sino como una oportunidad de vida solamente. Entonces me dices los unos: ¿cómo puede ser que tú vayas hasta allá y tú te manifiestes entre ellos a su forma y entendimiento? Y yo no espero que me entiendas, ni espero que tú me llegues a necesitar en esas condiciones deplorables. Tú, mientras tanto, sigue tu camino en la verdad que has encontrado superior y déjame a mí aquí, sumergido en los abismos, llorando su llanto, sonriendo su sonrisa, comiendo sus heces de sus deplorables sentidos inconscientes de locura, de miedo, de terror. Así sumidos en su inconsciencia, perdidos en sus vicios, no puede ser que los abandone. Tengo que ir hacia sus organizaciones alcohólicas para hablarles en su idioma, y solo me voy a hacer entender si digo como dicen y entiendo como entienden. Y aunque yo pueda contender en amplios campos de evolución, necesito llegar al abismo de su ignorancia para hacer que quiten de sus labios la perdición, el error, la mala manera enervante y perdida que como polo de atracción los hunde cada vez más. Pero no les puedo faltar. Necesitan que yo esté a su lado, y aunque a ti te hable de sublimes expresiones de mentalidades superiores, tengo que ir a ellos a sentir como sienten y a pensar como piensan, para atraerlos a mi verdad y a su encuentro. Desgraciadamente, los niveles intelectuales solo llegan hasta una mentalidad meramente intelectual, en la que yo también puedo manifestar su sentido de intelectuales de las cosas, y los amo así. Pero también podrás encontrar, desgraciadamente, y notar que cuando mi manifestación es a este nivel,
es de otra manera y también es universal. Y esa es mi contestación para ti, que sientes que mi palabra es contradictoria, pero tú, sentado en tu comodidad, no puedes ver hacia atrás ni hacia los lados, ni al frente ni dentro de ti, para poder entender lo que seguiré haciendo a través de este receptor. Porque si yo no veo defectos para mí, el receptor no tiene defectos, ni tú, ni nadie, ni aquel efímero perdido que está construyendo su muerte física y su muerte mental, al que tengo que hablarle como te he dicho. Entonces, vosotros debes entender e interpretar que tu camino hacia la perfección es el camino en el que veas cada día menos defectos, hasta que un día no veas ningún defecto en nada, ni en nadie, nada que turbe tu capacidad amorosa. Por eso os digo que debes servir y servir y servir y servir, y no veas a quién. Tú solo haz el bien, y el bien te beneficia solo a ti. Aunque el bien que das a otro también te beneficia, pero el verdaderamente ganancioso fuiste tú, el que hizo el bien. Por lo tanto, no hay contradicción en Jesús. Hay un seguimiento de responsabilidades para poder alcanzar a todos mis hermanos y convencerlos de hacerse al amor. Y si tengo que contravenir y contradecir los criterios de aquellos que apenas están despertando y que personifican a Jesús solo de una manera, hermanos míos, yo soy universal. Y no sabes en qué niveles en verdad yo me manifiesto. Me manifiesto mucho más allá de lo que tú entiendes, en niveles de sabiduría que tú no interpretas ni interpretarás. Yo me manifiesto y entiendo también en los altos niveles de sabiduría. Y siempre será que en Jesús exista la responsabilidad que Él a sí mismo se ha dado para poder alcanzar a todos mis hermanos y convencerlos de hacerse al amor. Eso es lo que hay. ¿Me entiendes? Entonces, solo ten mi pensamiento, y en mi pensamiento sabrás qué actitud tomar en cada momento. En base al amor, no veas errores, no juzgues, no critiques, no determines nada contra nadie. Porque no conociendo el principio ni el fin de las cosas, y estando tu visión todavía limitada, y mientras tu entender no sea el claro y profundo entender de una constante en sabiduría, por lo menos debes tener la comprensión de que, si tú no lo haces, yo lo haré. Y no determines a tu juicio lo que Jesús tiene que hacer con sus hermanos. No, porque no comprendas, juzgues lo que Jesús hace. Tú aún te debates buscando despertar de esa tu pretendida espiritualidad. Y yo desde ahora conozco tu futuro y sé bien por qué lo hago. Tú eres mi punta de lanza, y aunque te resulta difícil entender y hacer que mi palabra se convierta en tus hechos, yo insisto e insisto. Yo solo te pido que veas hacia ti y que veas en qué te equivocas y observes tu error en base a la conciencia que provoca cada una de tus palabras y tus hechos. Y cuando sigas viendo inconformidad e intranquilidad en aquellos que están cerca de ti, detente a pensar en qué me equivoqué. Y si eso haces constantemente, en la justicia plena de la observación de tu error, estarás cumpliendo contigo mismo, yendo hacia ti con seguridad para que no te vayas a equivocar. Porque así vas a encontrar todos tus errores y eso te va a dar la solución de tu vida. Amados hermanos, ¿qué más necesitas? ¿Qué más quieres de Jesús? ¿En qué más te puedo servir? Si me dices, en todo, está bien. Pero más te serviría llevarme contigo y entender mi palabra
que deje en ti el bien para que te realices. Hay un plan que he dado en llamar el plan maestro. Te acabo de hablar de él. Cuando te invito a que seas tú el que hable, eres tu plan maestro. La idea que te tiene que llevar a una conclusión perfectamente amorosa. Ese plan maestro del encuentro total de la actitud adecuada de los seres humanos con los seres humanos, de los seres humanos con la naturaleza. Cuando puedas entender cómo un árbol sirve y no exige, cómo las cosas que existen a tu alrededor te sustentan y te permiten vivir, cómo el oxígeno se crea para que tú puedas llevar la conclusión de tu vida funcional perfectamente. En ese sentido amoroso está tu plan. Lo elaboraste desde antes de nacer y solo porque no te acuerdas piensas que no es así. Pero date cuenta de las condiciones en que te ponen tus actos y de las consecuencias. Trata de definir claramente en cada actitud que tienes durante toda tu existencia cómo serían en todas tus existencias. Y tú me dices, yo quiero servirte, Señor. Y yo te contesto, amados míos, sírvete a ti mismo. ¿Cómo te sirves a ti mismo? Sirviendo a los demás, tratando de convertir todos los bienes que existen no a tu favor, sino a favor de los demás, haciendo que tu vida sea una constante servicialidad en la que no pongas medida ni exijas, ni pienses que no vale la pena. Desarrolla todo el tiempo, todo esfuerzo y toda capacidad para poder llevar a los demás a la acción de tus hechos, de tu duro trabajo, de tu plena conciencia servicial, sin reclamar, sin pedirle a nadie que agradezca tu esfuerzo, sin determinar el bien y el mal por tus hechos, sino por el amor que sirva a los que están cerca de ti y es sirviendo a los demás lo mismo que yo vengo a hacer, servirte a ti. Yo no vengo a que me pongas en los altares ni que me rindas pleitesía. Vengo a entrar en tu corazón y hacerlo sensible para que en esa sensibilidad puedas alcanzar tu plan maestro, donde toda acción se convierta en una maestría perfecta de observación y actitud de aprendizaje y enseñanza. Un plan donde siempre estés dispuesto a servir sin límite. Y ese sin límite, entender sensiblemente lo que te quiero decir, sin límite, sin poner barreras de ninguna clase y sin llevar a tu sensible egoísmo a pensar que porque actúas con amor, a tu manera, y eres sensible a lo que entiendes como tu acción perfecta, pones condiciones y te sientes víctima y sacrificado porque tienes que trabajar para los demás. No, hermanos, el plan maestro es dar desde tu corazón todas las verdades sensibles que tu sutil órgano contiene para poder hacer que tu sensibilidad demuestre tu plan maestro. Dentro del plan intelectual que tú tengas, dentro de tu inteligencia, hay muchas metas y objetivos, muchas metas que alcanzar en la paz y tu organización de tus gobiernos y formas de vida. Si estas las estableces y a través de mis canalizaciones lo logras, perfecto que lo hagas. Pero la suma de todo eso, en esto que acabas de escuchar, es tu plan que viniste a hacer en este mundo, en esta vida, en este tiempo. Simplemente comprende y entiende por qué vives la vida que vives en las condiciones que planeas como ser humano y te olvidas del plan maestro. Entonces, tienes que apoyar tu propio plan, donde no se escuche la voz de la discordia, que no se escuche el maltrato dominante, que no se vea la figura determinante, solo el amor. Solo el amor sin que haya discordia,
sin que haya violencia. Cuando en el silencio de tu propia convicción encuentres el camino de tu verdad, no es la discordia la que te va a llevar al logro de tus metas, sino el amor. La clara conciencia que calla cuando haya que callar, que habla cuando haya que hablar, que vibre cuando haya que vibrar, demostrando en tu voluntad todo el tiempo la justa y precisa acción que te lleve a lograr en tu acción, en tu hacer, tu más grande placer de realización en hechos sutiles y maravillosos, sin que haya violencia. Y que entiendas que tu vida es la más clara conclusión que debes tener para amar a tus semejantes. Ese es el orden en la acción-reacción y el acontecimiento de esa acción-reacción. El amor puede llegar a producir una paz enorme en este mundo, no una paz lejana, utópica, fantasiosa, en la que este mundo encuentra como una teoría de la posibilidad de la paz, creando armas mortíferas destructivas que eliminen al enemigo de otro país, de otro pueblo. Cuando uno elimina a otro, elimina la posibilidad de encontrar a través de aquel que ha destruido el camino que vino a buscar para encontrar su verdad. Y no sabes que aquel que asesinas tendrás que buscarlo miles de años después para poder hacer lo que ahora perdiste la oportunidad de hacer y llegar a producir una paz enorme en este mundo y en este planeta. Aunque parezca lejano el día en que esto sucederá, pronto mi voz será escuchada por todo este mundo y los habitantes de él que lleguen a ella. Os digo, ninguna religión te va a salvar, ninguna maravillosa idea de gobierno te va a salvar, solamente lo que has escuchado de antes y que siempre te diré, que os améis los unos a los otros. Es lo único que va a salvar a esta humanidad. De lo que te vas a salvar es de la violencia, de la guerra, de la destrucción, del deshonor, de la injusticia, del egoísmo, de la soberbia, del orgullo. Y no hay nada, hagas como hagas y entiendas como entiendas, que te pueda salvar de tales hechos apocalípticos más que el amor. Y debes huir de esos bestiales odiosos y carismáticos de egoísmo que harán que al huir salves tu vida y entiendas, mientras huyes, que todos los hombres de este planeta entiendan con claridad que mi voz resuena en este tiempo traído de los confines de la más alta mentalidad universal. En el universo de la conciencia sublime será que el que ahora me escuche, me entienda y conmigo empiece a accionar en este tiempo con esta nueva conciencia que no es nueva, pero que podrás poner en práctica mi luz y mi palabra que os acompañe en todo momento. Y si escuchas mi voz ahora, ponla dentro de ti y no te permitas accionar tú solo, más que con buena voluntad, más que solo con mi palabra. Esa será la luz que te lleve a la plenitud mental. ¿Qué es lo que has venido a buscar? Haciendo que la paz quede entre vosotros y que el amor en nuestros corazones sea una llama inextinguible que nunca más deje de alumbrar. Nunca más, nunca más. Y hasta siempre, amados míos. En ese hasta siempre podrá ser hasta que entiendas lo que ahora te pongo como actitud permanente, donde puedas entender el por qué pienso como pienso, siento como siento, entiendo como entiendo. Los valores negativos con los cuales tu actitud ha sido movida desde siempre en un sentido equivocado de un desorden e indisciplina criminales, atentatorias de la seguridad y la paz humanas, donde las guerras, las injusticias y los poderes se han enseñoreado en el campo de la batalla de esta ignorancia supina, para destruir en todo momento la posibilidad
de que el hombre se libere de sí mismo, de la actitud de toda la gama de egoísmos infernales que solo mueven tu voluntad hacia tu propia destrucción. Y será hasta entonces cuando puedas entender que todos estos valores negativos son factores de la involución y creadores del dolor y del sufrimiento humano, destructores de la buena voluntad y del sentimiento más puro, en el que la grandeza no es precisamente el poder para destruir, sino la grandeza de poder elevarse dentro de los niveles abismales de la contienda destructiva, del amor y la paz. Cuando todos los hombres se liberen de tal flagelo demoníaco, entonces podrá el hombre cantar victoria y desarrollar una nueva actitud y un nuevo pensamiento que lo lleve a reestructurar un mundo nuevo, donde gobiernos religiosos, políticos y económicos puedan todos entender que si todo existe no es para que te pongas a destruir o para que destruyas todos los valores que existen en la inteligencia humana. Así, al despertar de esta nueva conciencia, desarrollar para siempre, para siempre, para siempre, una humanidad bienhechora en la que el amor lleve como consecuencia la paz interior de cada uno de vosotros como individuo, al interior de cada uno de vosotros como naciones y al campo de un amor permanente, en el que la vida tenga el verdadero valor que todos puedan entender para hacer que todos los valores universales se conviertan en la actitud permanente de cada hombre, de cada mujer y de cada niño. Y así la desolación, el hambre y la necesidad puedan ser destruidas, porque en realidad son los únicos enemigos, junto con la ignorancia y el miedo, las verdaderas armas destructivas de la posibilidad de la paz y del encuentro consigo mismo. Tienes que enfrentar y enfrentarte a toda esta gama de infiernos mentales para destruirlos y poner en su lugar el glorioso ejemplo de un amor permanentemente. El objetivo es lograr el conocimiento de sí mismo, poniéndose frente a frente con los principios y valores para que el hombre despierte su inteligencia y pueda lograr su evolución. El ser físico necesita encontrarse con su ser mental y desarrollarlo para poder evolucionar y animar a una nueva inteligencia. Debes ser capaz de discernir, de razonar y analizar las cosas. Por eso, toma como base esta frase: el hombre ha hecho grandes descubrimientos, pero no se ha descubierto a sí mismo. Aprenderás a través de la maestría de principios y valores el valor de la sabiduría y cómo ponerla en práctica. La sabiduría de sí mismo consiste en el conocimiento pleno de sí mismo, de saber y entender por qué siento como siento, por qué hablo como hablo, por qué acciono como acciono. Debes entender plenamente que el ser humano se mueve a través de archivos mentales, los cuales lo hacen reaccionar por instinto ante un recuerdo, emociones, sucesos, lugares y cosas que están grabados, ya sea por herencia o adquiridos. Y es de acuerdo a ese archivo mental que generas o guardas resentimientos, odio, rencor, celos, envidia. Y no sabes el mal que te hace y que haces. La sabiduría de conocerse a sí mismo consiste precisamente en eso: reconocer y encontrar en cada uno de estos estados negativos emocionales, los cuales podrás llamar archivos mentales. Tienes que reconocer, aprender y saber que te mueves con ellos toda tu vida
y que son lo que te meten en constante conflicto con aquellos que vives y con quienes convives. Para que al reconocerte como estudiante, veas la necesidad que hay de crear un nuevo archivo mental para ir descubriendo a esa, la mente inteligente. Para accionar diferente, debes aprender los sinónimos de inteligencia, de excelencia, de humildad, gratitud y sus antónimos, como lo son la guarrez, la mediocridad, el conformismo, el resentimiento, el odio, la envidia, los celos, etc. Encontrando también en ti los factores que te han hecho vivir en el resentimiento. Factores como soberbia, incomprensión, impaciencia, dominación, intolerancia, envidia, egoísmo, genética y nula inteligencia. Le llamo nula inteligencia porque ignoras este conocimiento y al tiempo de discernir cada concepto te das cuenta de que no conoces. He ahí donde el hombre ha hecho grandes descubrimientos, pero no se ha descubierto a sí mismo. Y en esa nula inteligencia de no conocerte, terminas como individuo siendo copia de copia de copia. Eres muchas veces eso que ves y no te gusta en tus amigos y familiares. Debes también entender el valor de la gratitud y así saber y comprender que eres resentidos porque no conoces el valor de la gratitud. En esta, la Universidad del Conocimiento y del Amor, aprenderás cómo acciona tu cuerpo físico como vehículo de manifestación y cómo accionan tus archivos mentales, sabiendo que eres una mente inteligente a la cual debes retomar para lograr tu evolución y bienestar, y así lograr entender y comprender que el cuerpo es solo un vehículo de manifestación y que responde a una ley intrínseca de acción-reacción, causa y efecto. Sabiendo y conociendo plenamente estas leyes, el estudiante entenderá que solo tus hechos cuentan, que los pensamientos afectan. Debes nacer a la necesidad de cambiar esos archivos mentales antiguos por nuevos, conociendo y accionando en principios y valores universales. Es tiempo de conocerte y reeducarte para embonar en una sociedad que necesita el cambio. Esta es la invitación al conocimiento pleno de ti mismo para lograr tu evolución. En tus manos está tu vida, en tus manos está tu responsabilidad de ser mejor. Buena vida.